Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar con la automatización de redes o vamos a continuar con la automatización de redes creando un script para automatizar la configuración de un switch o un router Cisco. Lo podemos hacer con un router o un switch Cisco o también con un switch o un router Huawei o cualquier otro equipo que podamos configurarlo a través de la consola por medio de Telnet. Sí, esas son las recomendaciones que deben hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque el script que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a hacer en Python, ¿ok? Y como tal, Python no se especifica o no es un lenguaje de programación específico para alguna de estas tecnologías, ya sea Cisco, ya sea Huawei, MikroTik, Fortinet o cualquier otra. Realmente Python es simplemente un lenguaje de programación que vamos a utilizar para poder automatizar la configuración de los equipos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta serie de automatización de redes, pero quédate hasta el final de este video y suscríbete al canal para que sigas viendo videos como este. Gracias a todas las personas que se han hecho miembros de este canal porque han decidido apoyarme. También tú puedes apoyarme haciéndote miembro del canal. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro de este canal. Muy bien, vamos a empezar entonces. En el video anterior le indiqué que para poder automatizar las redes, en este caso para poder automatizar lo que vamos a hacer el día de hoy, las configuraciones de los equipos que tenemos instalados en nuestra red, esto se basa en dos pasos. Paso número 1 es configurar el equipo y el paso número 2 es crear el script en Python para enviarlo por medio de Telnet al equipo y que lo configure de manera automática. Vean, al principio les dije que para la única condición para poder hacer esto es que nosotros podamos configurar el equipo, podamos entrarle al equipo a través de Telnet. Esa es la única recomendación, porque esto se basa en hacer o automatizar la red a través de Telnet, automatizar la configuración de los dispositivos a través de Telnet. Entonces, la primera recomendación que tenemos que tomar en cuenta es que el equipo tiene que ser accesible a través de Telnet. Bien, por acá tengo el GNS3. Recuerden que me voy a apoyar con el GNS3 en el día de hoy. Y pueden ver que estos dos equipos que tengo acá, que es este equipo y este equipo, están apagados. Y la razón es la siguiente: ya yo este tutorial lo había hecho, pero realmente me había salido mal porque lo hice con una red casi completa aquí en el GNS3, pero la computadora empezó a colocarse un poco lenta. Entonces, ¿qué pasa? En el día de hoy me propuse hacer este tutorial, pero haciéndolo con un solo switch. Pueden ver que en este switch dice sucursal 2, en este sucursal 3 y sucursal 1. Aquí está ubicada mi computadora y aquí está ubicado el archivo .py que vamos a estar configurando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto? Simplemente que vamos a configurar ese script y vamos a enviar automáticamente la configuración a este equipo. También podríamos enviarle la configuración a este equipo que está acá y a este equipo que está acá, ¿sí? Voy a ingresar a este equipo, a la consola, que este consiste el primer paso. Voy a colocar configure terminal. ¿Qué tengo que hacer? Primero configurar la contraseña enable, colocamos enable secret y le voy a colocar Cisco, ¿ok? Voy a colocar la línea de consola 0, voy a colocar acá password y voy a colocar Cisco también. Voy a colocar login para que me solicite la contraseña y, por supuesto, login synchronous. Muy bien. Voy a configurar la línea BTY 04, colocamos acá password y colocamos acá Cisco. Luego me voy con login y login synchronous. Creo que esta parte del BTY es la parte más importante, ¿no? Ok, ya tengo entonces la línea de consola y la línea BTY. Ahora voy a configurar la VLAN 10. Voy a colocarle un nombre, voy a colocarle allí data. Voy a salir y simplemente acá voy a colocar interfaz VLAN 10 y le voy a colocar su respectiva dirección IP para poder acceder al equipo 10.1. Bien, 255.255.255.0. Ok, voy a darle acá no shutdown por si acaso. Muy bien. Ok, ya con esta sencilla configuración ya yo puedo acceder a este equipo a través de Telnet. Vamos primero a verificar si tenemos conectividad al equipo desde la computadora.
se me olvidó configurar acá este puerto que es el Fast Ethernet 01. Voy a colocar entonces acá interfaz Fast Ethernet, creo que es el 11, y colocamos switch port modo access, switch port access VLAN 10, ok, a la VLAN 10, y voy a salir. Bien, ok, y vamos a hacer un pin a la 192.168.10.1. Ok, esto es normal que realmente los primeros pins no lleguen. Vean que aquí llegó el último. Vean. Ahora sí, ve, ya estamos teniendo acceso al equipo. Vamos a ver si tenemos acceso por Telnet. Telnet 192.168.10.1. Y ahí pueden ver que ya está solicitando el password. Muy bien, ya estamos listos. Ya podemos acceder al equipo a través de Telnet. Ese es ya el primer requisito que debemos hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a entrar al equipo. Voy a entrar acá y me voy a llevar toda la configuración que acaba de hacer. Y en este bloc de notas voy a pegar esa configuración. Ahí la tengo. Muy bien, voy a dejar esto por acá. Voy a cerrar aquí y voy a cerrar aquí. Ok. Ahora sí, vamos a ir acá a PyChart. Y acá en PyChart, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería Telnet Click. ¿Ok? Aquí en PyChart tú puedes utilizar PyChart, puedes utilizar la IDE Visual Studio Code, puedes utilizar la IDE de Python también. Bien. Para poder instalar una librería aquí en PyChart, si lo estás utilizando, simplemente te vas aquí a File. Simplemente vas acá a File y vas a Setting. En Setting vas a donde dice acá Python Intérprete. Y das clic acá en este símbolo de más. Y acá vas a colocar, por ejemplo, Telnet Click. Así. Vas a instalar Telnet Click 2, Telnet Click 3. ¿Ok? Una vez que ya lo hayas instalado, que pues obviamente señales aquí el paquete y le das aquí en Install Package. ¿Ok? Luego que lo hayas instalado, le das aquí en OK. Y listo. Ya quedaría instalado la librería. Muy bien. Lo que vamos a hacer es primero importar Telnet Click, ok. Vamos a dar aquí. Voy a nombrar una variable que la voy a llamar host y voy a colocar en comillas simples la dirección IP del switch, ok. Recuerden, de la VLAN 10, 192.168.10.1, ok. Y acá voy a colocar password. Voy a nombrar una variable que la voy a llamar password y voy a colocar entre comillas simples el password, ok. El password del BTY. Muy bien. Doy Enter. Muy bien. Ahora, primero inicializamos la librería, en este caso los módulos que están inmersos dentro de esta librería Telnet, para luego entonces aplicar comandos de solamente escritura. Y ya tú lo vas a ver. Simplemente voy a nombrar acá una variable que voy a llamar tn. Voy a colocar acá Telnet Click, telnetclick.telnet con la T mayúscula, ¿ok? Abrimos el paréntesis y voy a colocar la variable host, que es el nombre del host. En este caso la dirección IP. Ahora voy a colocar tn.react. Este comando react util simplemente lee hasta que encuentra una cadena de bytes dada. ¿Ok? Entonces lo vamos a colocar acá B. En este caso que se refiere a binario. Y comillas simple. Y voy a colocar password. Recuerden que este password que yo estoy colocando aquí no es el mismo que estoy colocando aquí. Vean que este lo estoy colocando con P mayúscula. Y esta variable la estoy colocando acá en P minúscula. ¿Ok? Estén muy pendiente de eso. Password. Y voy a colocar acá 2 puntos. Así de sencillo. Damos Enter. Colocamos tn.write. En este caso para escribir. Aquí colocamos password. Ahí sí vamos a colocar. Aquí colocamos el nombre de nuestra variable. Donde está obviamente el password. Punto encode. Para codificar tipo ASCII. Colocamos ASCII. Perdón. ASCII. Y simplemente acá salimos, colocamos el símbolo más, colocamos la B, entre comillas simples, colocamos barra invertida N para dar un salto de línea, ¿ok? O un Enter. Bien, esto normalmente puede decir que aquí simplemente le damos un Enter o indica también que es el fin de la cadena. Ya con esto es básicamente la introducción a lo que vamos a hacer para todos los scripts acá que vamos a estar utilizando para automatizar las redes. Bien, aquí viene un comando que realmente es repetitivo para todo, ¿ok? Vean que este equipo acá no tiene nombre, no le hemos configurado un nombre a este equipo. Acá en la consola no le hemos configurado nombre. Muy bien.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos TN. Recuerden que hemos nombrado, no se preguntarán por qué estamos colocando TN si eso es parte de los comandos. No, vean, la variable que estoy llamando es TN. Ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. Colocamos tn.write para escribir, ¿ok? Y simplemente lo que nosotros hacemos al inicio de cuando vamos a iniciar a un equipo. Vamos a ir acá. ¿Cuál fue la secuencia de comandos que yo apliqué en este equipo? Obviamente estoy colocando configure terminal. ¿Ok? Configure terminal. Por esa razón fue que hicimos la configuración y la pegué toda acá. Porque eso es una secuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es simplemente colocar B, comillas simples, y voy a colocar enable. Enable, ¿sí? Colocamos barra invertida N, es decir, para que dé un salto de línea o un enter, ¿sí? Ok, simplemente colocamos tn.write para escribir, ok. Colocamos B, entre comillas simples, y voy a colocar Cisco, porque esa es la contraseña de Enable, ¿sí? Enable Secret. Ese es el siguiente paso, ¿ok? Hoy aquí le damos acá, ¿ok? Barra invertida N para dar un Enter, y luego colocamos tn.write. Estoy colocando acá simplemente en código, en programación, todos los comandos que aplico en un router o en un switch para poder ingresar a él, ¿ok? Acá simplemente viene control U, colocamos acá B, comilla simple, y acá, ¿qué vino? Configure terminal. Este comando que está acá, configure terminal. Copiamos aquí y pegamos acá. Ahí está. Colocamos barra invertida N para dar un salto de línea. ¿Ve? Eso es lo primero que hacemos. Simplemente entramos al equipo, colocamos enable, el equipo nos solicita la contraseña, colocamos la contraseña y después le decimos configure terminal para entrar al modo de configuración global. Después que entramos al modo de configuración global, colocamos tn.write y colocamos B, comillas simples, y en este caso voy a colocar el comando hostname, que es para configurar el nombre en el equipo Cisco, y le voy a colocar, por ejemplo, el nombre sucursal 1, sucursal 1 switch core. ¿Ve? Ese es el nombre que le voy a colocar y simplemente acá le voy a dar un enter para salir. Luego que esté en este modo de configuración, simplemente ya tendría esto configurado. Tendría que darle aquí exit y después darle el comando de guardar para guardar la configuración. Pero bueno, voy a dejarlo así por ahora. Muy bien. Ahora simplemente voy a hacer un print. Acá voy a colocar tn.react para que me lea todo lo que ha configurado, .decode para decodificar en formato ASCII, ¿ok? Y simplemente para cerrar la conexión en Telnet Click colocamos tn, recuerden que esa es la misma variable, estamos utilizando la variable close. Todo se basa en esa variable, en la primera variable que hemos configurado aquí, ¿ok? Muy bien, ya tenemos todo esto listo. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente voy a ejecutar este código porque ya mi computadora ya se está pudiendo acceder al equipo, a ese equipo a través de Telnet. Vamos a verificar acá, vamos a iniciar este código y vamos a esperar. No nos ha dado ningún mensaje acá, pero ya yo puedo decir que ya está configurado el equipo. Vamos a ver, entro acá y ahí pueden ver cómo ya el equipo ya está configurado. ¿Están viendo? Ahora imagínense todo lo que podemos hacer con esto. Pero ya va, un momento, vamos a seguir con esto, ¿ok? Porque hay unas cosas que también les tengo que indicar acá. Ya tenemos ya el equipo prácticamente ya configurado, ¿no? Muy bien, está bien esta parte acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para que esto no se nos torne tan tedioso configurarlo? Vean, yo voy a crear un nuevo proyecto acá. Le voy a llamar ejemplo 2. Simplemente esta parte que está aquí, como va a ser lo mismo, prácticamente voy a entrar al mismo equipo, la voy a pegar acá. Ok, ya tengo eso listo acá. Muy bien. Esto que está aquí, esta configuración que yo he agregado acá, yo la voy a copiar toda hasta aquí. Control C y simplemente la voy a pegar aquí. Vean que me va a dar un poco de errores acá, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver. Yo voy aquí a eliminar lo que yo realmente no necesito. Vamos a traernos aquí primero esta parte del enable. Aquí, control C. Y la voy a pegar por aquí arribita. Control V. Ok. Y simplemente acá voy a eliminar esto. Ok.
que no lo necesito. Yo necesito el comando configure terminal. Ok, aquí está el enable secret. Ese fue el que configuramos. El comando para configurar la contraseña. El comando para configurar la contraseña. Esto también tampoco lo necesito. Acá a la línea de consola borramos lo que no necesito. Necesito el comando línea de consola 0. Borramos acá esta parte. Dejamos password Cisco. Borramos acá esta parte. Lo dejamos login. Luego dejamos login synchronous. Y dejamos acá exit. Solamente vamos a dejar los comandos. Ok, pueden ver como acá solamente he dejado nada más lo que tiene que ver con los comandos, la secuencia de comandos que he agregado. Ahora, no pasa absolutamente nada si yo realmente tengo una configuración acá. Por ejemplo, tengo esta configuración aquí y yo en el script que estoy haciendo le vuelvo a mandar nuevo esa configuración. No va a pasar absolutamente nada, a menos que yo le cambie algo a esa nueva configuración. Ya ahí sí tendríamos que estar pendientes. Por ejemplo, vean que acá yo estoy colocando enable secret y le estoy colocando Cisco. Si yo le cambio la contraseña, pues obviamente ya voy a tener problemas para entrar por Telnet, ¿sí? Porque vean que acá en el script yo estoy colocando que es Cisco, ¿ve? Entonces, o mejor dicho, para la parte de la BTY, ¿ok? En las contraseñas. Entonces, por esa parte tienen que estar muy pendientes, ¿ok? Ahora, yo tengo esto acá configurado, ¿verdad? Pero yo quiero agregar una nueva actualización al equipo. Quiero agregar la misma configuración, pero quiero agregar una actualización. Y la actualización que le quiero agregar es la configuración de los puertos de seguridad en el equipo. Muy bien. Acá tengo por aquí, vean, uno que también había guardado. Y voy a copiar esto de aquí a aquí. Voy a copiarlo de aquí a aquí, porque esa es la actualización que yo quiero agregar. Y simplemente la voy a copiar acá. Voy a colocar acá, voy a comentar esto y voy a colocar port security. Seguridad de puertos. Ok. Todo esto ustedes lo tienen que comentar para que el código vaya bien organizado. Ok. Vamos entonces a pegar toda esa configuración acá y me voy a llevar nada más los comandos. Realmente... Ahí estamos. Ahora sí, vamos entonces a aplicar acá los comandos. ¿Qué vamos a hacer? Este comando que está aquí, vamos a copiarlo desde acá. Simplemente aquí voy a colocar tn.write. Ok. Aquí voy a eliminar esto. Voy a colocar b. Voy a colocar entre comillas. Aquí voy la comilla y simplemente cierro acá. Y ya tendría acá el siguiente comando. Ok. Voy a hacer esto rápido. Ok, vean, acá vean cómo estoy agregando. Primero, enable Cisco configure terminal. Entro al modo de configuración. En el modo de configuración global, acá ingreso el comando enable secret Cisco. Después le doy enter, luego línea de consola 0, password Cisco, login synchro, doy exit, salgo del modo de configuración de consola. Luego entro nuevamente a la BTY, configuro la BTY, doy exit, salgo de la BTY. Después que salgo de la BTY, coloco VLAN 10, le doy enter, le coloco el nombre. Después de colocar el nombre, salgo del modo de configuración de VLAN. Luego, después que salgo del modo de configuración de VLAN, le digo, obviamente configuro la interfaz VLAN 10, le coloco la dirección IP de la VLAN 10. Esto que no se lo voy a colocar, pero se lo voy a configurar nuevamente. Luego doy shutdown, luego salgo nuevamente del modo de configuración de la VLAN. Ahora acá entro en esto, que aquí, estos puertos que están acá, creo que es el 1.2 y el 1.3, estos no deberían de estar, no deberían entrar allí. Uno de la 1 a partir de la 1.4 hasta la 1.10, ok. Y configuro acá el port security, entro al rango, configuro el port security, doy exit para salir del modo de interfaz, doy exit para quedarme en el modo privilegiado, para luego en el modo privilegiado guardar la configuración. Ahora aquí simplemente voy a agregar el print
tn.react.all.decode formato comilla simple así para luego cerrar la conexión. .close. Ok, ya estamos entonces listos. Ya tengo la configuración. Estoy agregando la misma configuración que tiene el equipo, pero adicionalmente estoy agregando esta actualización que está aquí. Ya lo que está quedando sencillamente es enviar esta configuración y verificar verificar toda la configuración que estamos realizando acá. Se me olvidó aquí. Creo que este equipo tiene configurado un nombre, ¿verdad? Bueno, le voy a mandar la configuración del nombre. Aquí tengo la configuración del nombre. Perdón, aquí la tengo. Control C, que la hicimos hace un momento. Y la voy a agregar acá. Esa es la configuración del nombre. Después que entro en modo de configuración, ok, configura el nombre. Muy bien, vamos entonces a ejecutar este código para ya tener casi ya todo listo. Ya él no me está indicando absolutamente nada allí, pero ya puedo suponer que ya realizó la configuración. Vean que aquí me dice que por aquí input the invalid input detector. Me dice que estas líneas no están bien configuradas. Pero acá me indica que las otras configuraciones sí la hizo, pero la actualización como tal acá no la hizo. Vamos a verificar por qué. Entró al modo de configuración de interfaz, luego configuró la IP, no shutdown y salió. En el modo de interfaz, configura la VLAN, no shutdown, da exit. Vuelve a quedar en el modo de configuración. Y aquí es donde entra con el rango. Debe ser porque no está aceptando este comando. Seguramente la imagen no está aceptando este comando. Vamos a colocar entonces únicamente el Fast Ethernet 10. El Fast Ethernet 10. Creo que esta imagen llega hasta ese Fast Ethernet, creo. Para ver. Vamos a dejarle solamente una. Puede ser que no esté aceptando ese comando. Puede ser. El comando de rango, pues. Vamos entonces a quitar esto y vamos a quitar el rango. Y vamos a configurar nada más la interfaz 1/10. ¿Ok? Vamos ahora sí a ejecutar nuevamente el código. Y vamos a esperar. Creo que la configuración de la VLAN a esta IP creo que no nos ha perjudicado nada porque realmente es la misma IP. Deberíamos entrar igualmente por console, por telnet. Vamos a chequear la configuración del equipo ahora. Vamos a verificar. Voy a salir de acá. Voy a salir totalmente del equipo, ¿ok? Ok, Cisco. Muy bien. Voy a colocar acá. Ahí está el nombre configurado. Ok, acá está la 1 en modo Access VLAN 10. No la he hecho todavía. No. Pasa aquí algo en el equipo. Vean que el equipo no me está tomando la configuración de ese puerto de seguridad. Vean que coloco switchport por security y no toma esa configuración. Entonces, el equipo quizás ya quedó configurado, pero lamentablemente la imagen que tengo acá en el GNS3 no me hizo la actualización porque obviamente es la imagen que no me está funcionando, pues como tal. Pero, sin importar eso, vamos a crear una VLAN, otra VLAN, control V. Voy a crear la VLAN 11. Voy a colocar data 1. Y acá voy a colocar control C, control V. Le voy a colocar acá la VLAN 11. Y aquí le voy a colocar la 10.2. Ok. Vamos a enviar nuevamente esta configuración. Bien, verificando acá la configuración, pueden ver cómo ahora sí agregó la VLAN 11. Aquí la tenemos, ¿ve? Entonces, ya hizo la actualización el equipo. De esa manera podemos realizar cualquier tipo de actualización. No nos funcionó con la seguridad de puerto porque realmente ya no es una cuestión de que el script no nos funcione. El script no funciona realmente, pero pues la imagen que tengo en el GNS3 no acepta las configuraciones de puerto de seguridad de esa imagen del 3700. Puede ser que para otras imágenes sí lo acepte. Pero bueno, ya con esto ya pueden estar claros de cómo se puede hacer el script, cuáles son las secuencias que deben hacer.
Siempre están pendientes acá en la consola porque este comando que estoy aplicando acá o este print simplemente nos va a imprimir toda la configuración que se hizo y si en algún momento se ha detectado algún error. Pueden ver como en la primera ocasión nos colocó que el error, nos estaba indicando el error en los port security, pues realmente porque habíamos colocado primero rango, el rango de interfaz. En este caso quizás nos colocó ese error porque el equipo no soporta ese comando de rango y tampoco soporta la configuración de port security. ¿Ve? Entonces siempre tenemos que estar pendiente de la consola que no nos vaya a dar ningún tipo de errores. Pero de esta manera podemos configurar el script. Vamos a seguir, en el próximo video vamos a tratar de mejorar todo esto script, vamos a tratar de mejorar toda la configuración que estamos realizando, agregando cosas nuevas acá. Así que aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.